Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Esta mañana vamos a continuar con la serie Firmes y Adelante. Hoy día nos toca el tema practicando la confianza en Dios, ¿no? Practicando la confianza en Dios. El texto es Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Practicando la confianza en Dios, ¿no? Repito los versículos que vamos a estudiar hoy día, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Y acá, hermanos, la confianza en Dios. ¿Por qué la Biblia, el autor de Hebreos nos dice que nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?, o nuestro comportamiento sea sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, ¿no? No te dejaré ni te desampararé. Para que él pueda proveer para nuestras necesidades y nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, nos está diciendo que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir sea sin avaricia y debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, hermanos, la confianza de Dios, ¿no? No es lo mismo que la fe, porque la fe es un don de Dios. La confianza es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Os repito, la confianza es lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Esa es la confianza. Y un versículo de la Biblia que resume lo que es la confianza en Dios es Proverbios 3:5. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia. Confía en el Señor, dice, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o inteligencia, ¿no? Hermanos, ya que está diciendo que debemos confiar no en nosotros mismos o en nuestros planes y mucho menos en la sabiduría y las ideas, ¿no?, del mundo. Ahora, cuando nosotros practicamos la confianza en Dios, hay algo que genera más confianza en Dios. Por ejemplo, usted cuando se va a sentar en una silla, primeramente no la analiza, ¿no? Si la va, no la revisa, ¿no? Si va a poder, usted sentarse ahí sin caerse, va y se sienta nada más, ¿no es cierto? Porque sabe que para eso fue diseñado. Y por la experiencia que ha tenido, entonces usted va y se sienta, ¿no? Es lo mismo. La fe, cuando la vayamos ejercitando, más confianza vamos a tener en Dios, más lo vamos a conocer. Hermanos, el hombre de Dios nunca deja de confiar plenamente en el Señor, ¿no? Nuestra fe puede ser golpeada, podemos tropezar o caer, pero ¿saben qué, hermanos? Dice la Biblia, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y esa es la confianza en Dios. Hermanos, aunque la prueba nos rodee, ¿no es cierto?, nuestra confianza no va a desfallecer, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está basada en las promesas de Dios. Si no creemos en las promesas de Dios, va a ser fácil que nos desanimemos
que no desalentemos, inclusive que el enemigo de nuestras almas nos neutralice y vamos a ser ineficaces y nos vamos a olvidar de todo lo que Dios ha provisto y del encargo que nos ha dado. Hermanos, la clave para vencer el descontento y la falta de fe es descubrir quién es realmente Dios y cómo ha sido fiel para suplir las necesidades de su pueblo en el pasado. O sea, tenemos que leer toda la Biblia. La Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de sucesos y de situaciones en que Dios suplió las necesidades. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿No? De la harina y el aceite. ¿Quién multiplicó? ¿Quién le dio sustento? Fue el profeta Elías, ¿no? Él fue el instrumento de Dios para ello. Hermanos, ¿qué cosa es la avaricia entonces? Porque la Biblia está llena de advertencias sobre la avaricia. La avaricia significa desear más, ¿no? Pero ¿dónde está lo malo esto? ¿Dónde está lo malo? Es que, hermanos, aquellos que se dejan ganar por este deseo de tener más, van a, inclusive para lograr sus fines, van a violar los derechos ajenos. Porque los que en nosotros son más. Van a buscar lograrlo mediante ganancias ilícitas y para ello se van a aprovechar de otros. Estos deseos de tener más, hermano, constituyen una amenaza especial para la vida nueva del cristiano. No estoy hablando del cristiano nuevo, sino para la nueva vida del cristiano. Es una amenaza. Entonces, hermano, ¿qué implica confiar en Dios? Confiar en Dios implica despojarnos de la avaricia, ¿no? Porque la Biblia, el autor de Hebreos les está escribiendo a unos hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe y que ellos cuando ¿qué le digo?, sometidos al trato inhumano, tanto de los seguidores de la ley de Moisés como las autoridades del Imperio Romano, si no abandonaban la fe, si no rechazaban la fe, les esperaba la muerte. O sea, no tenían una vida sencilla. Persecución, apostasía o muerte. Aquel que renunciaba a su fe, pues le perdonaban la vida, ¿no? Lo dejaban vivo. A ellos, el Señor le dice, sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, entonces tenemos que ver qué nos dice la Biblia sobre la avaricia, sobre este deseo de tener más, que ojo, cuando nos gana, hermanos, vamos a cometer atrocidades. Fíjese, la Biblia nos dice que está en nuestro corazón. En Marcos 7, 21 al 23, está en nuestro corazón. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 3, nos dice que eso no debe ser mencionado ni aún entre los santos. Fíjese, no debe ser nombrado, dice Pablo en los Efesios, ¿no? Entre los santos. Y en Colosenses, Pablo le dice a los hermanos de Colosa, haced morir pues los terrenales en vosotros, y le dice que dentro de eso menciona lo que debemos hacer morir, que es la avaricia, o sea, el deseo de tener más, porque es idolatría, ¿no? Y es un requisito el no ser avaro para ser líder en la congregación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos ha provisto Dios entonces para poder neutralizar, anular, hacer morir este deseo en nosotros? En Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14 nos dice lo siguiente, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que dejarse guiar cada día por el Espíritu Santo, para que vaya
haciendo morir las obras de la carne. Y si usted lee Gálatas, va a encontrar que una de las obras de la carne es la idolatría. Y Pablo en Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. Hermanos, cuando esto gana, cuando la codicia le gana a la gente, va a cometer locuras, barbaridades. No le interesa ni ellos mismos ni su familia. Hace muchos años, un compañero de trabajo veía que leía la Biblia y me preguntó, ¿no? Respecto a un hermano que también había sido compañero, o sea, ¿no? Compañero de armas. Y él trabajaba en una unidad donde se dedican a combatir el tráfico de drogas, ¿no? Y él me decía, él ya iba a cumplir los 20 años de servicio. Él sabe, me dice que siempre todos los que han practicado eso, porque ellos dicen que hacían un operativo y se quedaban con una cantidad y la vendían, ¿no? Y su hermano fue uno de ellos. Y él decía, pero si él ve, él mismo ha hecho capturas a los mismos compañeros que se dedicaban a esto. Y él me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué él llegó a hacer esto? Y entonces le dije, le ganó la codicia. La codicia te lleva no, a hacer locuras y no interesa los medios ni la forma como lograrlo. Como hemos leído adelante, daña a mucha gente, viola los derechos ajenos, rompe familias, destruye todo. Y como hemos visto en la Biblia, nosotros si no tenemos cuidado, nos puede ganar. Dice, por eso es que el autor de Hebreos dice, vuestra manera de vivir, vuestro comportamiento, vuestras costumbres, sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué dice a continuación? Que si nosotros vivimos de esa forma, sin avaricia, vamos a disfrutar de la presencia de Dios y la provisión que Él nos va a dar. Hermanos, es por eso que el Señor Jesús, a través de Pablo, ¿no?, instruyó a Timoteo de la siguiente manera. Le dijo, porque la raíz de los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, o sea, ¿qué está diciendo? La causa, ¿no? Cuando habla de las raíces, la causa es el origen. Hermano, la codicia, la avaricia conduce a toda clase de maldad, problemas matrimoniales, robos, disputas entre socios, entre hermanos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas familias se están rompiendo ahora por la codicia, la avaricia de algunos de sus miembros? Se destruyen. Hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para llevar este estilo de vida que nos está diciendo en esta mañana el Señor a través de su palabra. Otra de las razones por las cuales, hermanos, no podemos amar el dinero o debemos controlar ese deseo de tener más cosas es porque compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Y en Mateo 6:24 dijo el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y a quién le dijo esto, hermanos, el Señor? A los fariseos. Y la Biblia dice que los fariseos eran ávaros. Por eso ellos enseñaban que se podía amar a Dios, se podía amar al dinero, a las cosas materiales. Para ellos enseñaban que un indicio evidente de que Dios aprobaba la vida que llevaba una persona era bendiciéndolo con cosas materiales. Y aquel que no tenía cosas materiales, entonces estaba mal con Dios. Y lamentablemente esa manera de pensar también queda en nuestro tiempo. Hay hermanos que creen porque les va bien en la vida, les va bien a la familia, están bien con Dios.
Y se olvidan de que Dios es un Dios soberano y que nosotros nuestra relación con Dios no la podemos medir a través de las bendiciones que nos da. 12, 24, 25. La relación con Dios, Dios es un Dios soberano. Porque Nosotros debemos tener cuidado con las cosas. Es por eso que los discípulos, cuando se acuerdan del capítulo 19 de Mateo, cuando el Señor, cuando se acerca el joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, hace esto, lo otro, y él le dice, ya lo he hecho, Señor. Pero el Señor le dice, anda, vende todo lo que tienes, ¿no? Y dáselo a los pobres. Para que no haya Y dice que él se retiró, ¿no? Y esto causó asombro a los discípulos. ¿Y los discípulos por qué se asombraron? Porque ellos habían creído esa enseñanza de que solamente los ricos eran bendecidos por Dios. Los pobres no, los pobres estaban bajo la maldición de Dios. Es por eso, hermano, que tenemos que entender que nosotros vivimos en una sociedad materialista y que debemos tener cuidado de dejarnos influenciar por la propaganda. Porque ahora, hermano, la propaganda está, para que usted sea feliz, debe tener una casa en tal sitio, debe vestirse así, debe tener estos artefactos, estos muebles, esta cama, ¿no es cierto? Y cuando sabemos que la felicidad solamente la da Dios. La Biblia dice, bienaventurado el hombre o la mujer que confía en el Señor. No en las cosas materiales, porque esas son pasajeras. Esas se van a quedar aquí en la tierra. Nadie se va a llevar nada. Hermanos, cuando nos dejamos ganar por este deseo de tener más cosas, no vamos a olvidar del encargo que Dios nos ha dado y de los dones que nos ha dado para edificar la iglesia, del servicio que le debemos brindar, porque todo este deseo va a absorber nuestras energías y nuestro tiempo. Hermanos, debemos tener cuidado, ¿no? Jesús, así como en ese tiempo a la gente que lo escuchó, ahora también está llamando a tomar una decisión que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos, porque hemos elegido lo que es eterno y duradero, ¿no? Hermanos, dicen, no mirando las cosas, ¿no?, que se ven porque son temporales, sino mirando lo que es eterno. Eso es caminar por fe. Eso es caminar con la confianza y la mirada puesta en el Señor. Pero también practicar la confianza en Dios, hermano, implica cultivar el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? ¿No? Hermano, el contentamiento cristiano no es algo natural en el ser humano, no es resignación o fatalismo, ¿no? Tiene que ver con la aceptación de que Dios tiene el control de todo lo que pasa aquí en la tierra, ¿no? El control en mi vida, reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que toda situación, todo lo que podamos pasar, hermanos, nos ayuda bien. Nos ayuda bien. A veces eso nos cuesta aceptar, pero hermanos, tenemos que aprender. Si realmente dice a los que aman a Dios y los que han sido llamados, dice, conforme a sus propósitos, todo ayuda bien. Y dentro de ese todo está que esos momentos difíciles que a mí no me gusta pasar, y a nadie. Pero hermanos, dice, cuando uno acepta que todo ayuda bien, entonces las cosas son diferentes. No, no se aparta de Dios, no se resiente con Dios, ¿no? Sigue. Hermanos, cultivar el contentamiento es vital para la vida cristiana. Ya le dije, el contentamiento es la aceptación que Dios tiene el control sobre mi vida, que Él me ha comprado por precio, ¿no es cierto? Y como dice la Biblia, yo no estoy aquí en la tierra para hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Hermanos, dice
en 1 de Timoteo capítulos 6, 7, dice, le dijo Pablo a un joven pastor de la iglesia de Éfeso, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, fíjese, imagínese usted, y Pablo es una demostración de esto, hermanos. Pablo es una demostración de esto. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 28, ¿eh? 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 28, vamos a ver lo fundamental que es, ¿no? Una vida cristiana, una religión verdadera acompañada de contentamiento. Dice así, Pablo está defendiendo su ministerio. Pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, lo que él había tenido que pasar no lo desanimó, no lo desalentó, no lo apartó de la obra que Dios le había encargado. Es más, aún el versículo 28 dice, su preocupación por las iglesias, ¿no? Eso es lo que a él, dice, lo corroía, la preocupación por las cosas de Dios. Hermanos, un hijo de Dios que vive la vida cristiana acompañada de contentamiento, nunca se va a apartar de Dios, pase lo que pase. Nunca se va a apartar de Dios. Pero también dice, hay que aprender el contentamiento. No es que es algo que Dios nos va a dar. Eso tenemos que aprenderlo. Y Pablo, después de recibir el apoyo económico de los hermanos de Filipos, le dijo lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, ¿no? Para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. O sea, eso es algo que tenemos que aprender. Pero ¿cómo se aprende? ¿Cómo yo lo acepto? Hermanos, ¿sabe por qué Pablo vivió de esta manera y exhortaba a su hijo espiritual en la fe, a Timoteo, para que él también viva de esta manera? Y en esta mañana nos dice a nosotros también, porque Pablo pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Ya? Se concentró en lo que Dios le había encargado y tenía sus prioridades bien definidas, hermanos. ¿Qué significa esto, tener sus prioridades? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad según la Biblia? Dios está primero. Amarás a Dios, dice, con toda tu mente, tu corazón y todas tus fuerzas. Dios está primero. Si Dios está primero, entonces las diferentes situaciones que vamos a pasar de necesidad,
porque se van a presentar. Entonces, hermanos, no vamos a dejar, ¿no?, de hacer la obra de Dios. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales. Sí, por eso es que nosotros tendemos que aprender a discriminar de lo bueno a lo mejor. No estoy hablando de discriminar entre lo bueno y lo malo, sino de lo bueno a lo mejor. Corinto 3, ya. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Y en eso, hermanos, hay que aprender a utilizar bien el tiempo, ¿no? Hermanos, fíjese, los especialistas en estos temas dicen que siempre este deseo de tener, ¿no?, más o mejores posesiones se debe al anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. Pero la Biblia nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. Entonces tenemos que buscar del Señor, que el Señor nos fortalezca. Es por eso, hermanos, que para aprender el contentamiento, ¿qué necesitamos? Tener la perspectiva de Dios, o sea, ver las cosas como Dios las ve. Tener en claro nuestras prioridades y en la fuente de poder. ¿Saben por qué Pablo en el versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque esta palabra fortalece significa dar fuerza, poner fuerza en, o sea, dentro de. Y eso, hermano, tenemos que pedirlo, tenemos que suplicar, tenemos que clamar para ello. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, los hermanos de aquel tiempo, pidiéndole que su ser interior fuera fortalecido. Hermanos, la fortaleza viene del Señor. Nuestra unión con Cristo, cuando nosotros pedimos, clamamos, Él va a infundir su poder, su energía, para que nosotros podamos soportar todo tipo de situaciones que nos toque pasar, así como Pablo. Hermanos, en medida que contendamos por la fe, enfrentemos problemas, presiones y pruebas, hermanos, tenemos que pedir que el Señor nos fortalezca. Y comencemos desde ahora, porque para todos no nos va a ser fácil llegar, ¿no?, al punto de reunión para el ayuno que tenemos hoy día planificado. Todo no le va a ser fácil. Pero pidamos que el Señor nos fortalezca, que nos ayude a superarlo. Muchas veces cuando uno va a hacer las cosas de Dios, hermanos, yo hoy día no, como nunca he amanecido tranquilo, porque para mí los días domingos sí eran pesados, ¿no? ¿En qué sentido? Hermanos, el cuerpo decae, ¿no? Me hace ver la cama y que quiero ir ahí en la cama. Pero yo ya sé que eso no puede suceder menos los domingos. Y entonces busco que el Señor me ayude de temprano. Pero hoy día, gracias a Dios, ¿no?, no ha sucedido eso. Desde anoche, cuando desarrollaba el tema, entendí qué bueno es que tengamos un Señor, un Dios, que está presto a ayudarnos, que está presto a socorrernos. Es por eso, hermanos, que nunca debemos olvidarnos lo que dice el Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Acudamos a Él. Así para tener la seguridad y la convicción, como Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, porque él rogaba, él suplicaba que Dios lo fortalezca interiormente. Y cuando estamos fortalecidos por Él,
vamos a superar las dificultades, las pruebas, las presiones de esta sociedad, de este mundo en el que vivimos. Pero también, hermanos, confiar en Dios implica aprender el secreto del contentamiento, ¿no? ¿Cómo estar contento en toda situación? Y una vez, hermanos, me acuerdo de la última parte de un versículo que me tocó desarrollar, que dice, no será visitado del mal, dijo, terminaba este versículo de Proverbios. Y cuando yo decía, pero si el Señor Jesús, cuando oró en el capítulo 17 de Juan, dijo, Señor, no son del mundo, pero están en el mundo, yo te ruego que los guardes del mal. Entonces, ¿cómo es esto que no va a ser visitado del mal? Y cuando conforme iba revisando el tema, se trataba de que esa palabra visitado significaba dañado, destruido, y el mal se refería a las calumnias, ¿no? A las cosas que otras personas pueden realizar en nosotros, el sufrimiento, etc. Y eso me llevó a buscar y decirle, Señor, ¿y cómo yo puedo afrontar todo esto? Porque siempre, hermanos, cuando he pasado momentos difíciles, yo sé que también ustedes lo hacen, ustedes ruegan, Señor, ayúdame a pasar estas cosas, pero no, que no me aparte de ti, ¿no? Que no me aparte de ti. Que esto no me haga dudar, que esto no me desanime, no me saque del camino de la fe. Y hermanos, la Biblia nos dice que para aprender a tener el secreto del contentamiento, debemos aprender a dar gracias en toda ocasión. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no solamente en los momentos que nos va bien, que Dios nos bendice, sino también cuando Dios permite, ¿no?, que pasemos situaciones difíciles, una enfermedad, una pérdida de todo lo que nos ha costado durante muchos años obtenerlo, la partida de un ser querido, ¿no es cierto? O cualquier otra cosa. Da gracias en todo. Y hermanos, para mí esto fue muy bueno y me ayudó bastante cuando comencé, en esos tiempos difíciles que comenzábamos a pasar nosotros. No sé, un día estaba en mi cuarto asimilando el primer golpe que nos habían dado y en eso me vino a la mente, dar gracias a Dios en todo, ¿no? Pero no es fácil, hermanos, no es fácil. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Y Pablo es un hombre confiable, porque vemos a través de su vida en lo que dice la Biblia acerca de él, su comportamiento, su conducta. Y él es el que dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios, primeramente tenemos que entender que es un acto de obediencia, pero que solamente se puede hacer cuando uno está lleno del Espíritu Santo. De otra manera no se puede hacer, hermano. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura cada día. Todos tenemos el Espíritu Santo, hermano, sí, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Para poder afrontar esto tenemos que buscar la llenura de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a vivir por encima de las circunstancias. Fíjese, Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón que tenía, que lo hacía sufrir, ¿no es cierto? Un aguijón, el capítulo 12 de 2 de Corintios, ¿no? Dice que este aguijón Pablo lo hacía sufrir y Pablo le pide a Dios que se lo quite. ¿Y sabe qué le contesta a Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué hace Pablo? Pablo no se resiente, no se molesta con Dios,
No le dice, Señor, mira, yo te sirvo, yo hago tu obra, todo lo que paso, y tú no atiendes mi pedido, tú no me sanas. No. Pablo dijo lo siguiente, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando ustedes aprende a vivir a la altura de por encima de las cosas que le pasan, entonces no se va a desanimar, no se va a desalentar. Aquí Pablo no está diciendo que está bien que suframos, no está diciendo que hay placer en el dolor. Pero saben que él disfrutaba del poder de Cristo, que fue manifestado en cada situación difícil que le tocó pasar. Y hermanos, nosotros también debemos procurar que el poder de Dios se manifieste. Y podemos decir, como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, en esos momentos obra Dios. Y también, hermanos, otra forma de encontrar el secreto del contentamiento es ocupándonos del bienestar de otros. Dice la Biblia en Proverbios 11, 24, 25, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermano, el hombre egoísta es un hombre descontento, pero el hombre que es generoso, el hombre que se preocupa por los intereses de los demás y el beneficio de otro, tendrá bendición sobre su vida. Hermanos, no he visto a un hombre que sea generoso, que haga tesoros en el cielo y que pase necesidad. Es por eso que David, con todos sus defectos, con todos sus errores y con todas las fallas que tuvo frente a Dios, cuando ya estaba próximo a partir de la tierra, escribió de la siguiente manera, fui joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Eso escribió David basado en la experiencia que él tuvo en su vida, en ver las bendiciones de Dios para su pueblo. Hermanos, practicar la confianza en Dios, en la provisión de Dios, implica que tenemos que despojarnos de la avaricia, tener cuidado con ella, cultivar el contentamiento y aprender el secreto del contentamiento.